Sí, señora, sí la Sí, estamos se viendo. ve. Sí, señor. Ok, bueno, entonces, voy a iniciar. Bueno, el ascenso en el escalafón docente. Para ascender hay que, primero que todo, tener muy claros los requisitos que necesitamos para el ascenso en el escalafón y cuál es la normatividad que hay detrás de todo el proceso. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Cada vez que hablemos de una categoría en especial, pues yo le voy a pedir al favor de que el que esté en su categoría, ya sea auxiliar, asistente, asociado, titular, se fije muy bien de pronto en qué pide la normatividad, qué tiene y qué no tiene, o qué preguntas para ir desarrollando la charla. Bueno, listo. Entonces, dice que hay una normatividad especial para profesores de carrera y para profesores de contrato y catedráticos. Para profesores de carrera está el estatuto docente en el acuerdo 049 y para docentes de contrato y catedráticos está el acuerdo 0002, ¿sí? Entonces nos dice que en las dos, tanto para profesores de carrera y profesores de contrato y catedráticos están las mismas categorías: auxiliar, asistente, asociado y titular, ¿cierto? En la parte de abajo ustedes ven que para asociado y titular dentro de las dos categorías hay unas flechitas y nombran el acuerdo 010. Esas dos categorías deben presentar trabajos y esos trabajos están, la norma, digámoslo así, que los ampara o que los dirige para los elementos de la propuesta es el acuerdo 010. De eso vamos a hablar ya más adelante. Bueno, entonces empecemos con los docentes de carrera. Un docente de carrera que esté en categoría auxiliar y quiera pasar a categoría asistente, según el artículo 52, ¿qué requiere? Dice que debe haber sido profesor auxiliar en la Universidad del Quindío o en otras universidades por un término no inferior a 2 años. Lo otro es que debe acreditar 10 puntos de producción intelectual o académica. ¿Qué es la producción intelectual o académica? Revistas indexadas, presentación de libros, patentes, ¿cuál otra que se me escapa? Artículos en revistas indexadas, software. Eso es producción intelectual. Entonces, debe tener 10 puntos. Lo otro es acreditar el título de posgrado y haber realizado 2 cursos con intensidad mínima de 60 horas. Puede ser en inducción pedagógica y perfeccionamiento docente para profesionales sin formación pedagógica o para los profesionales con formación pedagógica realizar 2 cursos diferentes a los anteriores, programados puede ser por la Universidad del Quindío, uno de ellos en administración universitaria. Hay que tener en cuenta que el diplomado en docencia universitaria se está valiendo por los 2 cursos. Y dice que haber sido evaluado satisfactoriamente como profesor auxiliar por el organismo competente, ¿sí? O sea, en este momento es la evaluación de desempeño docente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esa categoría? No, ninguna. Todo bien. Ok, listo. Seguimos para los profesores que ahora están en categoría asistente y quieren pasar a la categoría asociado. Entonces, el artículo 53 del acuerdo 049 nos dice que requieren haber sido profesor asistente por un término no inferior a 3 años en la Universidad del Quindío o en otras universidades estatales. Elaborar o sustentar un trabajo ante homólogos de otras instituciones que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades. Ese es el trabajo que está regido por el acuerdo 010 del que les hablaba ahora, ¿sí? Entonces, en el acuerdo que usted quiere presentar el trabajo para pasar asociado, debe revisar el acuerdo 010 para mirar cuáles son, digámoslo así, las condiciones que debe llevar el trabajo y haber sido evaluado satisfactoriamente como profesor asistente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta categoría? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy buenos días, sí, Buenos profe. días. Soy Edgar Gómez del programa de física. Yo me encuentro en este escalafón y tengo la siguiente pregunta.
ese trabajo que se pide allí debe ser sustentado por homólogos. Mi pregunta es, si yo hago, por ejemplo, un artículo científico publicado como autoría, ¿cierto? Solo, ¿eso valdría como el producto? Bueno, sí, profe. Ah, ya, ya. Profe, muy buenos días. Muy buenos días, ¿sí? Profe, cuando habla del artículo científico, ¿es un artículo publicado en revista indexada ya? Sí. Bueno, en este momento precisamente se está discutiendo en el Consejo Académico la posibilidad de que se les reciba a ustedes los artículos científicos, los libros y otras clases de trabajos como homologable a los trabajos que pide el acuerdo 049. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque es que cuando usted presenta un artículo científico, usted tiene derecho ya a unos puntos, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho acá desde la universidad es lo siguiente. Usted puede presentar una propuesta a su consejo de facultad para ascender, donde usted propone la presentación de un artículo. No debe ser un artículo publicado en revista indexada, simplemente un artículo donde va a llevar tiene una estructura que corresponde a tener una introducción, a tener una justificación, unos objetivos, un desarrollo de la temática, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Eso es lo que usted presenta acá como trabajo y se envía ya a los pares externos, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en esa situación. O sea, no se requiere que esté publicado como revista indexada. Vale, listo. O sea que en este momento, si en este momento yo digo, yo ya tengo un artículo, digamos, autoría solo, no valdría, ¿cierto? Porque todavía no está aprobado. En este momento no. Correcto. Vamos a ver qué sale hoy del Consejo Académico porque es uno de los puntos que tienen ellos en discusión para el día de hoy. Ah, Es una perfecto. propuesta que va a llevar el señor vicerrector José Ember. Listo. Una otra preguntita. Entonces, ese trabajo al que se hace referencia, como no necesariamente tiene que ser publicado, yo estaba pensando es, ¿qué pasa si yo como trabajo hago, por ejemplo, digámoslo, un curso, un libro, un texto, no sé, digamos una de problemas resueltos de física matemática, digamos que eso era lo que tenía pensado. ¿También cuenta como ese trabajo o tiene que ser en estructura de artículo? Sí, o si es un libro o una guía, porque muchos Sí. profesores han presentado guías para ascender. Entonces, usted puede hacer una guía perdón, ¿de qué tema? De física. Sí, de física, digamos, de un solucionario de problemas. Por ejemplo, tengo la situación de una asignatura en donde a los chicos les cuesta mucho despegar, ¿cierto? Entonces pensaba yo decir un solucionario, es decir, un libro donde haya muchos problemas resueltos para que sirva como aporte a la docencia en materia de que los problemas son resueltos. Sí, sí, no tiene ningún inconveniente. Es Listo. más, hay muchos que lo presentan como si fuera un libro, pero no tiene que hacerle registro de ISBN, no tiene que sacarlo por una editorial. Simplemente es un trabajo que usted presenta acá internamente. ¿En dónde está el asunto? Que su consejo de facultad acepte esa propuesta. Básicamente es el consejo de facultad que dice, sí la acepto o no la acepto. ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente recibimos ya su trabajo aceptado por el consejo de facultad y lo remitimos a evaluación de pares externos. Pero la esencia Sí. está en el consejo de facultad. Me quiero ir como pues, digamos, al lado contrario. ¿Cuáles serían esas cosas en las cuales ellos me puedan rechazar a mí el trabajo? ¿Por qué? Para no ir a hacerle ir a cometer el error y para que después, digamos, o en general los aceptan. Pues nosotros no hemos tenido inconvenientes con las facultades. Las facultades han sido flexibles en ese sentido de recibir los trabajos. ¿Qué es lo importante? Que usted tenga esa estructura que le decíamos ahora. Ok, O listo. sea, una introducción, una justificación, unos objetivos muy claros, el desarrollo de la temática, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Esa es la exigencia que tiene la normatividad de la universidad en este momento. Vale, perfecto, listo. Bueno, pueden continuar, que si yo creo que tengo otra preguntita, pero la estoy buscando acá y ahorita la hago, ¿vale? Listo, profe. Pregunta. Una pregunta. Sí, profe. Por ejemplo, si yo elaboro el trabajo y lo hago pues con todas las temáticas a desarrollar, lo hago muy completo, ¿ese lo tengo que presentar o sencillamente solo la propuesta sin el desarrollo
de las unidades que yo quiero proponer en mi propuesta. Bueno, hay que tener en cuenta que el Acuerdo 010 nos dice que todo proyecto o propuesta de trabajo que sea enviado por el docente a consideración del Consejo de Facultad debe tener. Entonces, ahí nombran unos elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que nombran en el artículo 4? Que debe llevar la introducción, la justificación en términos de aporte a la facultad o a la universidad, los objetivos, la formulación o enunciación de los aspectos a tratar en el desarrollo de la temática o problema, y la referencia bibliográfica de apoyo, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben presentar como propuesta. Ya después ellos dicen, sí, esa propuesta está bien, desarróllela. Ustedes la desarrollan, cuando la tengan desarrollada, vuelven y la llevan, ¿para qué? No para que ellos en sí aprueben o cumplan la función de los pares externos, que es evaluar en sí el contenido, sino para que ellos vean que esa formulación o esos aspectos a tratar en el desarrollo de la temática están correctos con lo que se planteó inicialmente. Profe, le complemento algo. Hay que tener en cuenta que la función del Consejo de Facultad es la de revisor, más no de evaluador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Facultad? Revisar que su propuesta cumpla con las condiciones que ellos plantean. Luego de que su propuesta sea aprobada y usted desarrolle su trabajo, usted lo entrega a la facultad y ellos revisan que usted haya cumplido con los objetivos que usted propuso. Si están buenos, si están malos, si eso está mal desarrollado, si está muy bien desarrollado, no es competencia del Consejo de Facultad. Eso ya le corresponde a los pares externos. Hay que tener en cuenta también que todo trabajo elaborado debe ser coherente con el plan de desarrollo de la facultad a la cual pertenece cada uno. Bueno, Una pregunta. sí, profe. Habla el profesor César Gómez del programa de gerontología. Yo desde el año pasado inicié mi proceso para ascender a la escalafón a la categoría de asociado. Presenté a la facultad pues el proyecto de trabajo que pretendía realizar, la facultad lo avaló. Después de que se avaló, me tomó un tiempo realizándolo y el 10 de septiembre del año pasado los sometí ante la Oficina de Asuntos Docentes para que se realizara la evaluación. La evaluación se realizó y salió satisfactoria por parte de los dos evaluadores. Ya la oficina me lo notificó, pero aún no ha salido resolución. Mi pregunta es, ¿a partir de qué punto se hace efectiva el ascenso al escalafón? ¿Desde el 10 de septiembre que presenté el documento ante Asuntos Docentes o a partir de qué momento? Bueno, eso se hace efectivo en el momento en que aprueba el Comité de Evaluación Institucional, que es el CEI, y está precedido por el señor rector. Desde ese momento, entonces, si ellos se reunieron el 3 de marzo, entonces desde ese momento se hace efectivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el CEI aprueba los ascensos, ¿sí? Pero el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje da los puntos. En la resolución, para los que han ascendido o tienen la experiencia, pueden ver que en la resolución dice que los puntos se pagarán a partir de la aprobación, a partir de cuando se da la aprobación por parte del comité institucional del CEI. Sí, pero es que también dice que si ese trámite supera los 6 meses, se hace de manera retroactiva. ¿En ese caso aplica? Lo que pasa es que los 6 meses aplican, profe, cuando ha habido un silencio administrativo, cuando no se ha llevado el proceso. Pero en el momento en el que se lleve el proceso, o sea, no hay silencio administrativo, se está desarrollando toda la actividad del trámite que hace pues el proceso del ascenso. ¿Quedamos bien, profe? Sí, sí, entendido. Sí, largo el proceso, pero bueno, Sí. sí, lo entiendo. Sí, hay que tener en cuenta que hay algunos, pues digámoslo así, algunas áreas en las que es más difícil muchas veces encontrar personas que evalúen los trabajos. Sin embargo, desde aquí, desde la oficina,
se hace todo el proceso y la gestión para que los trabajos sean evaluados. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a continuar. Para los que en estos momentos son asociados y quieren ascender a la categoría titular. Entonces, dice que el artículo 54 del 049 dice que debe haber sido profesor asociado en la Universidad del Quindío por un término no inferior a 4 años. Y aquí ya pide elaborar 2 trabajos diferentes. Esos 2 trabajos se pasan a pares evaluadores y deben seguir la misma ruta que estábamos comentando con los trabajos para asistente. También están, digámoslo así, con el 010, con la norma del 010, con el acuerdo 010, para que tengan muy presente la norma cuando quieran hacer el desarrollo de los trabajos. ¿Hay alguna pregunta de pronto de un asociado que quiera ascender a titular? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dice que en todas las categorías los docentes tendrán un año como periodo de prueba, dentro del cual será evaluado su desempeño en los 2 periodos académicos siguientes. Ustedes ascienden de categoría, ¿cierto? Entonces ya saben, para los próximos 2 semestres se les aplicará la evaluación de desempeño docente. Lo otro es que si el promedio de las 2 evaluaciones a que se refiere el presente parágrafo es deficiente o no satisfactorio, el docente puede ser desvinculado de la universidad. Así que ya saben que después de ese ascenso se les va a practicar 2 evaluaciones y por lo general no ha ocurrido que el promedio de deficiente o que se haya sido retirado, ¿no? Pues, listo, continuamos. ¿Cuáles son las ventajas de los ascensos? Las ventajas de los ascensos son las siguientes. Ahí ustedes Disculpen, ven en el... Sí, señor. yo tengo una pregunta. Pues no Sí. sé, aquí en medio de mi reflexión, no entiendo por qué razón el hecho de subir de escalafón pone como en una situación, digamos, de riesgo al profesor. Por el contrario, debería ser premiado en la medida en que está, ¿cierto? Haciendo ese proceso de crecimiento académico al interior del campus, ¿cierto? Está haciendo ese aporte y pienso yo que a nivel de la normativa lo veo como contraproducente pensar en que tiene que ponerse en riesgo. No sé si eso lo han evaluado, lo han reflexionado en algún momento. Precisamente eso fue una de las sugerencias que nos hizo uno de los padres que vino a la visita de acreditación de uno de los programas. Que inclusive lo que él dijo es, ustedes lo ascienden y ahora lo castigan. Exacto. Entonces, eso se ha venido trabajando con una comisión que está revisando todo lo que es el estatuto general, el estatuto docente, perdón, y se va a reformular en el estatuto de evaluación que se va a plantear en estos próximos 6 meses después de que el Consejo Superior apruebe ese estatuto docente. Sí, la idea no es que el profesor quede como en ese periodo, o como dicen los pares, en la cuerda floja, sino que de verdad eso sea un premio y que eso motive a que los profesores a ascender. Sí, porque digamos, yo he escuchado comentarios, yo pues eso llevo con la universidad, voy apenas en el segundo, digamos, nivel, y entonces uno escucha de pasillos donde, digamos, el profesor dice, subir es usted ponerse en la cuerda floja, como se lo acaba de mencionar. Entonces eso definitivamente desestimula ese proceso. Es que bueno que lo tienen en cuenta. Esto se está teniendo en cuenta y de todas maneras, pues las estadísticas que nosotros tenemos, nunca ha habido problema con ningún docente. Vale. Permítame, por favor, yo refuerzo un poquito lo que dijo el profesor Edgar, en términos de que si existiese, por ejemplo, de todos modos, el docente que pudo haber ascendido, ¿cierto?, de categoría, es porque fue muy bien evaluado, ¿cierto?, porque su evaluación de desempeño estuvo muy bien. Entonces, me parece que sí es contraproducente, además que si existiera de pronto un derecho o un concepto discrecional por parte del directivo, podría, por otros motivos, ¿cierto? Por otras motivaciones, entonces que trascendiera esa situación y entonces el docente fuera retirado. Entonces no debe ser de esa manera. Entonces es muy importante que sí revisen ese punto. Muchísimas gracias. Además que
hace parte del sistema de incentivos, ¿no? De incentivos, de promoción de carrera, de carrera docente. Entonces, desde ese punto de vista debe ser como incentivo y que no lleve implícita una, digamos, una sanción de ese tipo. Muchas gracias. Sí, profe, tiene toda la razón. Inclusive en las discusiones que se dieron del estatuto docente, que en él participó el profesor Byron, que es de la facultad de ustedes, se trató ese tema. Se va a tratar de que eso se quite de ahí y no sea como una restricción o que los profesores por miedo a ese periodo de prueba no asciendan. Muchas gracias, muy amables. Bueno, profesores, entonces, ya hablamos pues de lo de la evaluación, entonces ahora viene, digámoslo así, los beneficios de los ascensos. ¿Cuál es el beneficio del ascenso? Entonces, aquí en cada categoría vemos que hay unos puntos, ¿cierto? Dice que el puntaje por categoría académica, cuando estamos en categoría auxiliar son 37 puntos, asistente 58 puntos, asociado 74 puntos y titular 96. Entonces, por ejemplo, si yo asciendo de la categoría asistente asociado, entonces me van a dar 16 puntos. Serían más o menos en dinero, más o menos 239.000 mensuales de los que estamos hablando. Entonces ahí ya va a haber una remuneración por ese lado. Y lo otro es el tope para puntos salariales por producción académica. Se me amplía el tope para puntos, ¿sí? Para presentar productividad. Entonces, cuando paso de categoría asistente asociado de la que estábamos hablando, ya hay una diferencia. Ya se me abre, digámoslo así, el abanico del puntaje y paso de 160 a 320 puntos, ¿sí? Permite presentar mayor productividad académica. Vale. Disculpen, ¿puedo intervenir nuevamente? Sí, profe. Bueno, yo quiero, pues aprovechando que hay varios profesores aquí y yo los quiero como invitar, es una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo, la he consultado con otros colegas y realmente con otros colegas, digo, de otras universidades y he quedado como muy preocupado y es por lo siguiente. Resulta que la universidad tiene puestos allí los puntos de 80, 160, 324, 540 como los topes. Según el 1279, esos topes serían aquellos los que son para el ingreso a la carrera pues, docente. Entonces me dicen que la universidad tiene esos puntos establecidos y que uno no puede superarlos. Entonces, indagando la documentación, digamos, de ese grupo de seguimiento al 1279, leo el siguiente acuerdo. Acuerdan, artículo primero, establece los siguientes criterios de evaluación de asignación de puntajes. Primero, los topes máximos de reconocimiento de puntos salariales por productividad académica establecidos en el artículo 10 del 1279 únicamente aplican para el ingreso o reingreso a la carrera docente y en ningún otro caso. Entonces, para mí, este articulado que es cierto, que es lo que es el 279, es como si la universidad estuviese en contra de la normativa general, porque nos ha puesto unos topes que en esos topes dicen, como lo dice expresamente este grupo de seguimiento, aplican únicamente en el ingreso o reingreso a la carrera docente. Cuando yo ya hago parte de la carrera docente, no me deberían de aplicar. Lo he consultado con otros colegas de la Nacional, de la UIS, de la de Antioquia, y ellos, por ejemplo, una persona está en auxiliar y él puede producir todo lo que quiera allí o asociado, y no existen estos topes. ¿Qué me pueden comentar como respecto de eso? Bueno, profe, con respecto a ese tema, usted lo ha dicho, esa no es solamente su inquietud, sino la inquietud de muchos. En estos momentos, nosotros estamos, o la oficina, digámoslo así, y el CIARPE también está bajo la normatividad del 012, ¿sí? Entonces ya tocaría entrar a hacer una revisión a esa normatividad, pero pues eso sí, ya en cuestiones de asignación de puntaje, digámoslo así que nosotros estamos siguiendo la norma. Pero sí, discúlpeme, no sé si el profesor Robinson se encuentra ahí. Sí, claro. Bueno, es lo siguiente. Existe una norma, que es el 279, que está por encima de la normativa que debe ser de la universidad. Perito, Todo como en cierta jerarquía. ¿cuáles son los tapones de esos viales?
La norma Hay uno que le queda nacional bailando. dice que únicamente aplican al ingreso o reingreso a la carrera docente. En mi caso Sí. particular, yo ya llegué Entonces al esto tope es... de los Vale, puntos vale. del escalafón de asistente. Mi pregunta es, si yo en este momento Lo que no quiero tengo es después de productividad, cuadrarles con Profe lo de la Edgar, matriz. espérenos un minuto, que es que hay un Porque yo micrófono cojo una abierto y no nos bolsa. deja vale, escuchar su inquietud. Entonces, si puede Sí, cerrar de todos esta los forma, micrófonos y tomar dejarle el sí, habilitado al tomar. profe Edgar, por favor. Profe Darío tiene el micrófono activado. Mis disculpas. bueno, qué pena, entonces vuelvo como a contar la historia. Entonces, para mí es lo siguiente, yo lo pienso así. Está bien que la universidad tenga ya establecida una normativa como mira el 012, pero el 012 no puede estar por encima de la norma nacional. Y la norma nacional es el 1279 y dice que esos topes aplican únicamente para el ingreso o reingreso. En mi caso particular, yo ya llegué al tope de asistente y este año tendría, por ejemplo, productos para reclamar, pero puntos puestos para reclamar productividad. Mi pregunta es, entonces hago la solicitud, porque ustedes mismos me dicen eso, se está revisando, pero yo entro, veo que en contravía la norma de la universidad con la norma nacional. La norma nacional me avala a mí para poder reclamarlos, porque es que la norma no me está poniendo topes, aún en mi escalafón. ¿Qué hago ahí? ¿Los presento y se espera a ver qué pasa, qué se resuelven o cómo? Profe, vea, le comento la situación. ¿Sí? Eso que usted está formulando en este momento, esa buena pregunta que hizo un docente este año, ¿sí? Nos dijo más o menos la misma argumentación que usted nos está planteando en este momento. ¿Cuál Vale. es la posición ahorita? Se está haciendo una revisión del 012, que es el acuerdo que se viene aplicando desde el año 2009. Efectivamente, como usted lo dice, una norma de nivel nacional está por encima de cualquier norma interna de una universidad, pero esa es la que se ha venido aplicando en el momento que fue establecida de acuerdo al 279 cuando ellos dijeron que cada universidad reglamentará el 1279. Sin embargo, esa inquietud tiene que solucionarse en este tiempo. Entonces, cuando tengamos como algo definido sobre eso, le estaremos comunicando. Sin embargo, Bueno, yo que le recomiendo, haga su solicitud de los puntos salariales que usted tiene con los productos y de una vez establezca ahí esa posición de usted para poder dar una respuesta oficial. correcto. Sí, entonces decir cómo presentarlos, porque digamos, en la medida en que eso se habilite, pues estaría yo cubierto, porque si no lo... Ok, entiendo, listo. Entonces yo que los invito, es al grupo este de CIARP, es que, digamos, con muchos de los colegas hemos quedado sorprendidos, porque digamos en congresos esto, uno habla con profesores de otras universidades y ellos me dicen, yo estoy en tal categoría, en tal otra, pero la universidad no me puede limitar porque es que es la norma nacional y todos estamos bajo la norma nacional. Entonces, más o menos, ¿cuándo tienen pensado, digamos, resolver el tema o le están dando trámite a esto? Bueno, pues usted sabe que los aspectos jurídicos siempre han demorado un poquito. Yo que le aconsejo, Sí, como usted va a entregar la productividad, entonces de una vez háganos esa solicitud, porque teniendo la correcto. solicitud ya oficial, pues hay que agilizar los procedimientos. Listo. Y una última cosita con respecto a eso. Entonces, de el año pasado yo ya perdí unos puntos porque yo me superaba los 160. Entonces, ¿qué haría ahí? Esos ya murieron. Yo tenía derecho a más puntos de los 160 y por esta normativa que estamos hablando, simplemente me dijeron, no, ya no aplica y pum, digamos que cortaron ahí. Entonces, también en Sí, la carta que envío hago la solicitud de reconocimiento de esos que me faltaban. vea, con el cuento de esos 160 usted tiene la razón porque con la aplicación de la normatividad que hay vigente acá a nivel interno, esos puntos se le han perdido. Hay que mirar qué solución se le va a dar a esa inquietud y de acuerdo a eso, pues se miraría el caso de esos puntos que usted tiene ahí. Ok, vale. Entonces, pues, Claro, esos serían como procesos independientes. vale, entiendo. Entonces, pues yo le agradezco mucho y quiero hacerle una invitación a todos los profesores, compañeros, que, cierto, que los que estén en esa situación, pues que realmente presentemos a la oficina, pues estos detalles para que la universidad se dé cuenta que está yendo en contravía de una normativa nacional y que de una u otra forma, cierto, todos estamos trabajando en la misma dirección y pues nadie quiere, digamos, desperdiciar su esfuerzo.
digamos, en términos de productividad. Muchas gracias. Profe, la solicitud, por favor, la elevan al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, al CIAP. Vale, listo. Sí, muchas gracias. Con gusto. Ok, bueno, también entonces vamos a continuar. Estamos en ascensos, ¿no? Entonces, recuerden que para el tema de ascensos, pues también es importante lo de la evaluación docente, ¿sí? Esa evaluación docente nos da unos puntos por desempeño destacado. Cabe resaltar que antes del desempeño destacado también se les da pues experiencia calificada, que son 2 puntos, cuando la evaluación ha sido sobresaliente, cuando está en bueno, se les da 1.6 y cuando es aprobado, 1.2 puntos. Esas resoluciones de experiencia calificada, yo creo que están saliendo para el próximo mes, ¿sí? Que ya están en jurídica. Y las de desempeño destacado docente, igual, cuando ustedes están en categoría auxiliar y tienen un desempeño destacado docente, que es, digamos así, la tómbola, y quedan en esa tómbola, se les asignan 2 puntos más aparte de la experiencia calificada. Para categoría asistente se asignan 3 puntos más, asociado 4 puntos y titulares 5 puntos. Entonces, recuerden que la evaluación docente es parte de la retroalimentación que se hace y que tiene varias fuentes, ¿sí? Estamos hablando de que las fuentes para evaluación docente son estudiantes, consejo curricular, director del programa y también la autoevaluación, ¿sí? Entonces se toman en cuenta esas 4 fuentes. También hay que tener en cuenta que todos los procesos de ascenso sirven para el tema de año sabático, para cargos académico-administrativos y también para la valoración de la hoja de vida. Bueno, vamos entonces a continuar. Perdón, yo hago un aviso parroquial. Teniendo en cuenta lo que dijo Lina ahora, que este mes se tramita ya todo lo que es las resoluciones de puntos por experiencia calificada, y teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias de la Salud es una donde hay más docentes, sobre todo en el programa de medicina, quisiéramos como solicitarle el favor de que nos colaboren con que se notifiquen rápidamente. ¿El procedimiento cuál es? Nosotros desde la oficina mandamos... Profe Robinson, ¿puede hablar un poco más fuerte o acercar el micrófono? Ahí me escucha bien. ¿Aló? No, no se Ahí escucha. vamos, ahí vamos. Se escucha muy lejos, muy, muy lejos. Ahí ya me escucha. Sí, ahora sí. Listo. Les decía que la Facultad de Ciencias de la Salud, sobre todo en el programa de medicina, hay muchos docentes. Nosotros a partir de la semana entrante más o menos empezamos a hacer la notificación de resoluciones de experiencia calificada. Teniendo en cuenta que las notificaciones van a ser de forma digital a través de correo electrónico, les solicitamos el favor de que ustedes nos respondan rápidamente que sí desean ser notificados por ese medio. Una vez nosotros les notifiquemos, que ustedes nos respondan a través de otro correo si están conformes con la resolución, para nosotros poder proceder a pasarla a la parte de gestión humana para que hagan el pago. Porque es que esas resoluciones tienen, por términos de ley, hay que esperar 10 días que el profesor, si responde o no responde, y son 10 días hábiles. Usted sabe que 10 días hábiles se pueden convertir en 15 o más, depende si tenemos días festivos. Si el profesor responde que está de acuerdo y que renuncia a términos, nosotros podemos hacer el proceso más rápido. O sea, eso nos favorece para que ustedes reciban ya el dinero en el próximo pago. Listo. Entonces, después de Yo tengo una última preguntita, qué pena. Sí, profe. Con respecto a lo del año sabático, ¿cuáles son esos requisitos? Es que yo he escuchado que se hace es que una especie de sorteo ahí al interior de la universidad. Y mi inquietud es, ¿por qué razón un sorteo si, por ejemplo, digamos, supongamos que hay varios profesores que tienen el tiempo para un año sabático? Me encuentro con la situación donde conozco otros compañeros allí de la universidad que llevan muchos años y no han nunca disfrutado el año sabático, sabiendo que eso es como un derecho ganado por el tiempo de, ¿cierto?, del ejercicio docente. ¿O cómo la universidad está haciendo eso? Sí, es que desconozco un poquito cómo se está haciendo en la universidad.
Bueno, y le comento, nosotros desde acá de la oficina, pero nos encargamos del procedimiento del año sabático. Pero lo que sí le puedo comentar es pues la experiencia que he visualizado con algunos casos, es que los docentes que tengan derecho se inscriben, se revisan las hojas de vida y de acuerdo a unos puntajes que se dan, ese es el docente que se va de año sabático. ¿Cuál he visto que es el inconveniente? Que es que los años sabáticos no es para todos los que se inscriban, sino que dan unos cupos por facultad, así como cuando dan las comisiones de estudio. Entonces, a Correcto. una facultad le toca tantos cupos y de acuerdo a esos cupos se dan esos años sabáticos. Dentro de los requisitos está que tener 7 años en la universidad y estar en el escalafón docente de asociado, entre otros. Vale. Ok, muchas Ujú. gracias. Buenos Sí, días, yo también. tengo una pregunta. Sí, profe. Perdón que te interrumpa. Mira, yo soy docente ocasional, ¿sí? Ya Eh, vamos para allá, profe. ok. Qué pena, profe, Es pero es una que pregunta simplemente, sí, bueno, cuente. listo, no, es simplemente porque yo ya tengo aprobado el ascenso de asistente asociado, ¿cierto? Sí, Y envié por parte del Consejo de Facultad y envié el trabajo para la revisión y está en estos momentos en revisión. Estoy esperando que llegue el dictamen. sí. Si es positivo, eh, el aumento en la parte del sueldo es a partir del otro año o se hace retroactivo desde el momento que salga aprobada la resolución. No, profe, ya en el próximo contrato se visualiza ya su cambio de categoría. O sea que si me lo aprueban, digamos, en mayo, el sueldo de este año sigue igual con el que yo firmé. No hay una adenda en el contrato ni nada. No, profe, los contratos no se cambian. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Para ocasionales y catedráticos. Pues lo que pasa es que los ocasionales, claro, como firman un contrato más amplio, pero entonces, ¿qué es lo que hace la niña de contratación? Pues la oficina aquí no se encarga de esos ascensos, ¿cierto? Pero la parte de gestión o el área de gestión humana, la persona encargada, ¿qué me dice con respecto a eso? Ella no puede cambiar el contrato, ¿sí? Ya el contrato sigue como se firmó. Para el próximo contrato, que ya está, digámoslo así, ya envían el ascenso a gestión humana o entonces ya ella hace el contrato con respecto a lo que está ya en la hoja de vida del docente. Escuchando una conferencia. Ok, Pues muchísimas gracias. yo tengo una pregunta frente al mismo tema que el profesor Jorge. Pues porque es que yo también soy docente ocasional y resulta que envié mi solicitud de ascenso desde el año pasado y por X cosas administrativas solo se aprobó hasta este año. Y Sí, pues yo sabía desde antes de firmar mi contrato que pues tenía pendiente mi ascenso, ya tenía todos los requisitos, estaba pendiente que me evaluaran el trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está esa normatividad o dónde se estipula o dónde nos especifican a los profesores ocasionales y catedráticos que tenemos que hacer la solicitud de ascenso en determinados tiempos para que se pueda validar ese ascenso en la categoría? Porque es que es un año que yo paso con un salario en una categoría diferente a la que realmente pues me aceptaron o en la que digamos entre comillas estoy, entre comillas porque no es reconocida salarialmente. Pues eso hace parte del estímulo que se le da al docente, de la motivación que se le da al docente, y pues si uno hace todo el trámite es con el fin de ese reconocimiento salarial. Entonces yo no encuentro una explicación, o sea, es que Mari, no se puede modificar el Mari, contrato, es ¿sabe falso, dónde está la porque todos doctora? los contratos se pueden modificar, se pueden hacer una adenda, un otro sí, o donde se estipula pues que exactamente eso no se puede hacer, porque es que en ningún momento los consejos de facultad dicen de tal fecha a tal fecha se van a recibir las solicitudes de ascenso para que usted pueda ser reconocido en su contrato el siguiente año. Eso la universidad no lo está haciendo y uno lo puede presentar en cualquier momento. Se supondría que en cualquier momento también deberían reconocerle a uno salarialmente. Pues es mi pregunta, ¿dónde está estipulado eso? bueno, profe, dentro de lo que se ha preguntado con gestión humana, porque la oficina no es la encargada de ese asunto o el tema, digámoslo así,
el tema de ocasionales y catedráticos con respecto a los contratos, porque esa no es la única duda que ha salido de ustedes. También han habido otros casos de profesores que han ascendido. Yo no manejamos el tema de los ascensos de ocasionales y catedráticos, no sabemos el tiempo que se demora una facultad en hacerlo. O sea, hablamos de tiempos de entrega de trabajos, no sabemos la facultad cuánto se demore realmente. Si se demora 1, 2, 3, 4, 5 meses, eso pues ya es tema de la facultad. Y lo otro es con el tema de contratación. Yo, que, pues digámoslo así, ese tema es, digamos, con gestión humana, que es la encargada de los contratos. La vez pasada, ¿qué nos dijeron cuando buscamos, digámoslo así, una respuesta con respecto a eso? Tener que dar la charla hoy de lo de los ascensos. Buscamos, Estamos en la charla de los ascensos. Doctora, este sería el contrato, yo lo organicé para la firmita acá. Tiene la Glorita y doctor Duque, los estamos escuchando. Bueno, yo pensaría pues que ese tema ya de contratación es con gestión humana. Ya ellos son los que deciden y las facultades ya son las que se encargan de decirles a ustedes los tiempos en los que los van a evaluar, porque es precisamente con su facultad el tema del ascenso, el tema del trabajo, ¿sí? Entonces, digámoslo así, ¿en qué les podemos orientar nosotros? Les podemos orientar con respecto a lo que ustedes necesitan para lo de los ascensos, ¿sí? ¿Qué dice el acuerdo con respecto a lo del ascenso? Entonces, sí, ese tema es bastante escabroso, pero... Lina, pues, perdón, yo te hago, Lina es tu nombre, ¿verdad? Si no sí, estoy sí, mal, qué sí, pena. profe. Te hago una apreciación y de verdad que es una apreciación muy, digamos, cariñosa por decirlo así. O sea, la universidad no puede seguir trabajando de una forma tan desligada. O sea, la oficina de asuntos docentes no me puede decir a mí, es que eso ya es con gestión humana, y gestión humana no me puede decir, es que eso ya es con su consejo de facultad. O sea, estamos en una universidad acreditada, con procesos reconocidos, de alta calidad, y no podemos seguir pues trabajando de esa forma tan desligada. Todo tiene que estar articulado y todo tiene que ser una sola voz. Yo Sí. la entiendo y yo entiendo su postura en este momento, pero no es algo, digamos que he escuchado la discusión de otros profesores en otros momentos de la misma temática. Es algo que viene ya pasando hace años atrás, y pues no, esto no puede seguir así. Y no lo digo, quizá yo, digamos, esté hablando aquí en saco roto y a mí realmente no me valgan el reconocimiento salarial hasta el otro año, pero es que no es solo por mí, es por todos los compañeros. Sí me hago Estoy de entender, o acuerdo. sea, las respuestas no pueden ser así como tan desligadas. Sí, claro. Por eso le digo, profe, que nosotros ya habíamos con anterioridad hecho la consulta, que ya habíamos hablado de ese tema, pero esa fue la respuesta que nos dio. Porque sí, es verdad que todos los procesos, o sea, que la universidad, como usted dice, que integrar los procesos. El problema es que nosotros tenemos un límite también con lo de los procesos, ¿sí? Nosotros no podemos entrar al área de contratación a decir cambien. Entonces, no quiere decir que a nosotros no nos interese el tema. Se ha hablado de eso, pero nosotros también, digámoslo así, tenemos un límite dentro de las funciones de los otros compañeros y de las funciones de las otras dependencias. Yo quiero hacer una pequeña intervención aquí y aprovechando que el doctor Duque ya está en sala, pues que la sugerencia de la profesora Juliana es completamente acorde y creo que muchos de los profesores que ya hay aquí, 50 profesores escuchando el tema, sería importante tener presente esos lineamientos de fechas de apertura para recibir, tiempos administrativos, teniendo en cuenta que realmente hay situaciones administrativas que sabemos que se demoran, pero tampoco es justo para el docente ocasional tener que, y el término está perfecto, como dice la profesora Juliana, ser asistente en comillas, porque realmente no está siendo asistente. Entonces creo que, pues aprovechando el doctor Duque, que nos cuente, que de pronto nos habla
nos haga presente que en el cronograma de este año se tenga presente esta solicitud, porque definitivamente si no es con el CRP, con el grupo de trabajo de la Oficina de Asesores Docentes, y no es con gestión humana, porque entre los dos pues se les sale de las manos esta situación, creo que podemos dar un orden desde el inicio y puede ser desde decanatura. Y se me fue el doctor Duque. Sí, no, aprovechando lo que está mencionando Edna, por ejemplo, en mi caso, desde diciembre, el Consejo de Facultad de la Facultad de Salud, en cabeza del doctor Duque, muy diligente, recibieron la propuesta, todo, y me dieron el aprobado, pero como te digo, supongamos que me sale el ascenso en este mes, porque ya llevo esperando ahí un tiempito, me sale en abril, que me quedo todo el resto de año, así salga aprobado en abril, me quedo el resto de año como asistente, ¿sí? Y no veo por qué no se puede llegar a hacer una adenda, digamos, a mitad de año cuando inicia el segundo semestre y iniciar con la nueva categoría. Sí, profe Jorge, es lo que va a pasar porque en este momento la profe Juliana lo está viviendo. Ya fue aprobado, ya está toda la situación y su sueldo se ve reflejado hasta el próximo contrato. Entonces, ahí está la necesidad pues, de hablar. Yo creo que la propuesta de la profesora Edna es muy válida. Sería que desde la facultad establezcan unos cronogramas que estén acordes a la contratación. Y lo otro, con relación a los docentes que están en este momento ya en una categoría y le están pagando a otra, pues que desde la facultad se le dé esas consultas al área de gestión humana para ver qué se puede hacer con relación a sus contratos. Bueno, profes, vamos entonces a continuar precisamente con los docentes de contrato y catedráticos. Estos profes que de pronto están en categoría auxiliar y quieren pasar a la categoría asistente. Entonces, ¿qué necesitamos para pasar a categoría asistente? Necesitamos acreditar el título de pregrado y dice que de haberse desempeñado como profesor catedrático auxiliar durante un periodo no inferior a 2 años en el equivalente a dedicación a tiempo completo. Para los profesores catedráticos, ¿qué deben tener en cuenta? Que el equivalente a 1 año son 512 horas, ¿sí? Entonces serían 1024 horas que deben de certificar. Y lo otro es haber realizado el curso de evaluación de aprendizaje con intensidad mínimo de 60 horas certificadas y haber sido evaluado satisfactoriamente en excelente o bueno en su desempeño como profesor auxiliar. De ahí la importancia de las evaluaciones docentes para los ascensos. Para ser profesores asociados, ¿qué requieren los docentes de contrato y catedráticos? Lo primero es acreditar el título de pregrado, acreditar título de posgrado y haberse desempeñado como profesor asistente un periodo no inferior a 3 años, ¿sí? También hay que tener en cuenta lo mismo para los catedráticos. Para los ocasionales, los contratos por semestre les aplican por medio año. O si les hacen el contrato, pues por los 11 meses, les aplica para el año completo. Lo otro es acreditar la realización de un curso de ayudas educativas o medios didácticos, haber sido evaluado también con resultados satisfactorios y elaborar o sustentar ante homólogos un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia. Recuerden que también debe procederse según lo preceptuado en el acuerdo 010 del 4 de marzo. Ese acuerdo, recuerden que ya lo habíamos tocado con anterioridad, que es el acuerdo que les dice que debe llevar la introducción, la justificación, los objetivos, el desarrollo de la temática, las conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿sí? Para los profesores que quieren ascender a categoría titular, ¿qué requieren? Acreditar el título de pregrado, de posgrado y haberse desempeñado como profesor catedrático asociado en un periodo no inferior a 4 años, ¿sí? Haber sido evaluado con resultados satisfactorios, haber realizado un curso de actualización pedagógica y elaborar y sustentar ante homólogos 2 trabajos que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las artes y a las humanidades. Es importante tener en cuenta ahí lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de elaborar y sustentar, esas sustentaciones generalmente no las piden los evaluadores.
¿sí? Simplemente hacen la evaluación del trabajo, lo revisan y ya en su concepto. Con la evaluación de los trabajos de ascenso de los profesores de planta y los profesores ocasionales de contratos, hay una diferencia. Los evaluadores de los profesores de planta son evaluadores externos a la universidad. Y los evaluadores para los profesores de contrato o catedráticos son los mismos profesores de la facultad o de otras facultades, dependiendo ya el tema en que el profesor presente el trabajo. Entonces, es más fácil el ascenso de los profesores catedráticos y de contrato que en un profesor de planta. Ujú. Listo. Perdón, yo hago una Una pregunta. pregunta. Ay, qué pena. Permíteme, yo hago una pregunta. Yo tenía entendido que las horas de catedrático que corresponden a tiempo completo, según el acuerdo 02 del 2000, son 384 y no 512. Ok, listo. Usted me dice que ese acuerdo es El 2000. del 2000. El Está artículo 6. está el acuerdo número 006 del 4 de mayo del 2011, en el artículo 5, en el parágrafo 1, está el acuerdo donde dice las horas para tiempo, las horas, la conversión de horas a tiempo completo. Entonces, ahí en ese artículo pueden encontrar, entonces, el año, que un año es equivalente al tiempo completo, el número de horas certificadas, y se multiplica pues por digámoslo así, ahí la fórmula está 32 por 16, que es el equivalente a 512. Perdón, Por perdón, favor. disculpe, ¿me repite el número del acuerdo? ¿006 Claro que de qué? sí. Acuerdo número 006 del 4 de mayo del 2011. Gracias. Artículo 5, parágrafo 1. Muchas gracias. Ok. ¿Cuántas horas por semana? Estamos hablando de que anuales serían 512. Sí, pero la operación que hiciste fue por 16 semanas, ¿es de cuánto? 32. 32 por 16. 32 por 16, perfecto. Sí, incluso ahí en el acuerdo está muy bien especificadito. Dice conversión de horas a tiempo completo y ahí está la fórmula que se debe aplicar. Sí, señora. Ujú. Acuerdo 05. Muchas gracias. Ok, profe. Listo. Bueno, entonces continuamos. Tengo una pregunta ahí, Lina, qué pena no dejarte seguir. Sí, No, señora. una pregunta no, es como una sugerencia. Resulta que mi proceso de escalafón, pues también se presentaron, digamos, diversas dificultades porque se hizo a través de la evaluación de un trabajo de una electiva que se hizo para contribuir con la política académico-curricular del programa, una electiva de la del programa no de la universidad que se ha denominado personal. Entonces, no hay como, digamos, como unos parámetros claros para las facultades de cómo se evalúan estos procesos, porque ahorita estaba escuchando al profesor Robinson de que se hace que a los docentes de contrato y catedráticos nos evalúan los trabajos profesores internos o pues de la misma universidad o de la misma facultad y a los de planta pues profesores externos. Entonces, pues considero yo, o desde mi facultad hubo como dificultades en el tema sobre cómo se evaluaban estos aspectos, porque ya era algo que estaba incluso en plataforma en virtualidad, pues para ser lanzada este semestre. Entonces, pues quisiera de pronto que tuvieran en cuenta esa apreciación para que se aclare a los consejos de facultad cómo es el proceso de evaluación de este tipo de trabajos. Muchas gracias. Si Ok, me profe. permiten, tengo una pregunta allí porque es que no le creo que entendí entonces mal. Yo entendí cuando hizo la aclaración la persona que está en la oficina de asesora de asuntos. Bueno, ¿quién es? Qué pena. ¿Cómo es su nombre? Lina, No, el caballero. ¿Cómo Robinson, el jefe Robinson. Ok, el jefe Robinson. Él dijo que la diferencia que había entre
la evaluación de los trabajos para ascenso de los profesores de carrera a los catedráticos era que los de carrera eran evaluadores externos y que los de contrato, sí, catedráticos, por contrato y catedráticos, nos evaluaban homólogos o de otras, yo entendí, de otras programas o de otras facultades. ¿Estoy equivocada? La evaluación de los internos puede ser profesores del mismo programa, de la misma facultad. En el caso de que el tema no sea directamente de la facultad o no lo estén manejando o no hayan otros expertos en la facultad, pueden recurrir a otras facultades. Sí, pero esos evaluadores son internos. Ok, pero por ejemplo, si mi tesis de maestría, ¿cierto? Si mi producto de maestría fue un trabajo que aportó a la educación, es decir, a humanidades, a la educación a nivel general, yo puedo presentarlo para ascender a asociada. O sea, es decir, se puede aplicar también para el programa en el cual trabajo, que es seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero tiene un aporte general hacia la educación. Yo podría presentar ese trabajo para ascenso asociado. Esos parámetros ya para los profesores catedráticos y de contrato los define cada facultad. Para el caso, por ejemplo, de docentes de planta, no se les recibe a ellos una tesis. O sea, tiene que darle una connotación diferente para poder ser presentado como trabajo de ascenso. Pero les repito, esos parámetros son definidos para cada facultad. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, profes. Entonces, para continuar, dice que la resolución número 7749 del 14 de enero del 2021 establece la remuneración por hora de profesores catedráticos en las diferentes categorías, la remuneración mensual en tiempo completo y la remuneración de docentes de medio tiempo. Bueno, entonces ustedes van a ver ahí las diferencias, cuánto es el salario que se gana en cada categoría. Sabemos pues los inconvenientes que nos han comentado con respecto a los ascensos. Sin embargo, les invitamos a que ustedes hagan su proceso, que asciendan y que pues también obtengan los beneficios. No como esperábamos, que algunos nos han contado que los han obtenido. Me imagino que ese no ha sido el caso de todos los profesores, pero los invitamos a que hagan el proceso de ascenso, ¿sí? Están las normas, el estatuto docente del 049 lo pueden buscar, también el decreto 1279 donde están las políticas del régimen salarial. Para docentes ocasionales y catedráticos pueden encontrar toda la normatividad en el acuerdo número 0002 del 2000. Recuerden la reglamentación de los trabajos para cambio de escalafón, el acuerdo número 010 del 96. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan. Y muchas gracias. Y Me gustaría, antes de hacerle que una despidiera, invitación a los profesores del programa de medicina. En otros, revisando las estadísticas, en ese programa es donde se encuentra el mayor número de profesores en categoría auxiliar. Algunos ya tienen requisitos, otros les falta alguno u otro por cumplir. Si requieren algún apoyo de la oficina para revisar qué requisitos les hacen falta, entonces por acá los esperamos o nos puede escribir directamente al correo. Y ahí podemos dar toda la asesoría que necesiten. que yo quisiera hacer una sugerencia, perdón. Hoy el correo donde podemos encontrar toda la información. Estas presentaciones son muy valiosas. Si ustedes nos podrían hacer el favor de enviarnos al correo estas presentaciones y con el correo pues aquí nos podemos dirigir para el ascenso. Muchas gracias. Ok, entonces, yo quisiera hacer un comentario final y es que todas las situaciones que plantearon acá los docentes, tanto de carrera, ¿sí?, como de contrato, catedráticos, ocasionales, etcétera, que les ha sucedido esa situación que, si bien es cierto, usted lo expresó, que no es a todos los docentes, pero está sucediendo. Entonces, por favor, que lleven estas inquietudes, no sé de qué manera, pero que lo tengan presente, porque me parece que sí, claramente debe existir un cronograma con fechas, con tiempos, con límites, donde se esté respetando esto. Y una vez sea, por ejemplo, aprobado el ascenso para un docente, a
mí me parece, pues yo soy catedrática, pero a mí me parece muy, muy delicado que un docente de carrera esté diciendo que lleva tanto tiempo esperando un ascenso o esperando ya la asignación nueva salarial. Entonces ahí están irrumpiendo un poco como vulnerando unos derechos que son pues muy significativos. De hecho, los tienen los docentes en carrera docente, que yo vuelvo y me afirmo en el tema del sistema de promoción, evaluación e incentivos, que deben tener esas fechas, esos límites muy precisos para que no se le vulnere ese derecho a los compañeros docentes y que exista verdaderamente la retroactividad, porque yo considero que sí, fue aprobado en una fecha determinada y quiere decir que ya se encuentra en un escalafón, no tiene que esperar gestión humana pues para que resalga, digamos en el caso de contratistas, o bueno, sí, en contratistas sí se entiende que tiene que llegar el contrato con el ascenso, el nuevo escalafón, pero por ejemplo los de carrera, que no se les haga un retroactivo. Me parece que ahí sí le están vulnerando un derecho fundamental a ellos, porque entonces no habría un incentivo para promoción de carrera docente. Entonces es bueno que ustedes lleven estas inquietudes y que también refuerzo el aporte que hizo la compañera docente, no recuerdo quién, donde habló que están desarticulados. Yo pienso que si la universidad verdaderamente sí está certificada, pues tiene su registro calificado los diferentes programas, estamos trabajando hoy en día con todo el tema de administración de empresas, en el tema de sistemas de gestión, ¿sí? Que somos sistemas de gestión y estamos generando eso y nosotros lo enseñamos a través de nuestras cátedras a los estudiantes, el tema de la vanguardia con respecto de lo más vanguardista con respecto a la administración y gestión de empresas, ¿cierto? A los sistemas de gestión. Y digamos que la universidad tiene que ser un referente y un modelo en ese sentido y que se articulen. Entonces, si hay una capacitación de ascenso, se puedan también resolver inquietudes desde lo que correspondería a gestión humana, ¿sí ven? O sea, eso hace parte precisamente digamos, esa comunicación, esa intradependencia, interdependencia y transdisciplinariedad que puede existir también desde los procesos en los distintos, digamos, departamentos de la universidad, secciones o departamentos, y eso hace parte de los sistemas de gestión integrados. Entonces, yo sí quisiera que ustedes llevaran todo esto como inquietudes y que no se quedaran en el aire, porque más adelante vuelven y abren un espacio para esto y vuelve y ocurre lo mismo. Entonces, hay que, no sé, llevar inquietudes, dejarlas por escrito, concretar y definir en cronogramas de verdad muy puntuales esas fechas, esos tiempos, para no vulnerar los derechos de carrera docente. Yo tengo una inquietud, bueno, no sé. Gracias, profe María del Pilar, por la intervención. La verdad que muy valioso lo que mencionas, es muy cierto. Yo no sé, no entiendo por qué, y con todo el respeto lo menciono, por qué no tenemos los mismos beneficios financieros en comparación con los profesores de planta en términos de producción y de puntaje. Yo soy profesor ocasional y la verdad es triste que yo produzca y que publique en revistas internacionales donde coloco la afiliación de mi programa, donde coloco la Facultad de Salud también, la Universidad del Quindío, van los agradecimientos, todo, y yo no tenga reconocimiento por esta producción científica internacional. No me dan puntos de nada. Yo estuve esperando en el 2019, por ejemplo, porque estaba averiguando si estaba dado puntos o no, y tenía varios artículos ahí represados. Y no, obviamente yo tampoco me puedo quedar quieto y publiqué, es decir, en 2019 publiqué como 6 artículos, el año pasado otros 4, este año ya publiqué el primero y tengo otros 4 enviados y varios aceptados, pero esto no se me ve reflejado en los puntos, en los reconocimientos desde el punto de vista de la universidad. Yo entiendo que ustedes nos incentivan a nosotros a ascender en el escalafón docente, pero a veces nosotros como docentes ocasionales nos sentimos en desventaja o bueno, no sé cuál sería la palabra, con respecto a los de planta, ¿sí? Y yo tampoco me puedo esperar toda la vida que me gane un concurso de planta para poder publicar todos mis artículos, ¿no? Yo tengo que seguir, en conciencia tengo que seguir avanzando. Entonces,
por favor, ¿me podrías aclarar por qué no nos tienes en cuenta o no nos tienen en cuenta la producción científica a los ocasionales? Gracias. Bueno, primero que todo, con relación a lo que decía la profesora, yo quiero aclararle lo siguiente, con los docentes de planta, ellos no se les vulneran los derechos. El profesor de planta entrega el trabajo y la universidad tiene 6 meses, ¿sí? Contados con los tiempos hábiles, o sea, cuestión que no se cuenta el periodo de vacaciones o el periodo de Semana Santa, ¿sí? Entonces tienen 6 meses para resolver el ascenso del profesor. Por ejemplo, el caso del profesor que nos habló inicialmente, que le ha presentado el trabajo al profesor, efectivamente, él se le hizo todo el proceso. El 1 de marzo a él se le notificó que ya habían llegado las evaluaciones. El día 11 de marzo se pasó por el Comité de Evaluación Institucional, fue aprobado su ascenso en el escalafón docente. La resolución debe salir esta semana. Esta resolución que sale a él dice, usted ha ascendido a la categoría de asociado, ¿sí? Entonces, esos puntos se le reconocen a él a partir del 11 de marzo, que fue el ascenso. Hay que tener en cuenta algo, los profesores de planta reciben ese dinero no ahorita, sino a mitad de año que se produzca la resolución de puntos. Recuerden que la resolución de puntos salariales se producen 2 veces al año, una a mitad de año y otra a fin de año. Para el caso de este profesor, entonces esos puntos se le verán reflejados a él a mitad de año y son retroactivos al 11 de marzo, cuestión de que él no va a perder pues, ese dinero de acuerdo al ascenso que se hizo, que fue en el comité del 11 de marzo. Entonces, ellos en ningún momento estaban perdiendo ese dinero y siempre es retroactivo. Con relación a los docentes ocasionales y catedráticos, eso sí es como desde la facultad que lo revisen. Pues yo sé que el decano Duque es muy juicioso, muy acucioso en todos esos procesos. Sería que se sienten a dialogar con él y establezcan unos cronogramas y miren a ver cómo se va a trabajar. Bueno, con relación a la pregunta que hizo el profesor Jorge, el 1279 establece que los beneficios de productividad están establecidos para los profesores de planta y no para los profesores de contrato. Sin embargo, la discusión que se dio para el estatuto docente, se quedaba ahí como en remojo de que se iba a averiguar con la rectoría si era posible darle a los profesores algunas bonificaciones, o sea, no factor salarial, sino de bonificación por esa productividad. Eso tiene que analizarlo con la parte presupuestal y la parte jurídica. Eso es lo que hay hasta el momento. Lo de los ascensos, pues es muy favorable para ustedes porque el ascenso sí se ve reflejado en el pago, pero tienen que tener en cuenta es ya lo que se habló ahora, desde cuándo le hacen efectivo ese pago. Es que con todo respeto, muchas gracias por la aclaración, con todo respeto, y no es un secreto para nadie, muchas personas se motivan para ganarse en un concurso de planta, se lo ganan y se sientan. Y muchos ocasionales le metemos el hombro a la universidad y publicamos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y, y no se nos ve reflejado. Muchas gracias por la aclaración y por toda la charla. Sería bueno un poco más Sí, frecuente muchas este tipo. gracias por por las aclaraciones y por la charla, muy gentiles. Con mucho Bueno, gusto. No sé si tienen alguna otra inquietud. Buenas tardes. Sí, yo tengo una preguntita, pero pues es muy personal, ¿cierto? En el caso mío, yo tengo un contrato con el programa de seguridad de salud en el trabajo, ¿sí? Mi interés es subir de escalafón docente, ¿sí? Pero el programa de seguridad de salud en el trabajo me tiene en calidad de préstamo al programa de ingeniería de alimentos. Y yo allá tengo un trabajo adelantado. En ese caso, para solicitar, ¿sí?, a la decanatura o al comité, ¿tendría que solicitarlo al programa de seguridad de salud en el trabajo o lo podría solicitar al programa aquí es a la Facultad de Ciencias Agroindustriales? Profe, ¿usted de qué facultad, perdón? Yo soy de facultad, o sea, el contrato me lo hace el programa de Ciencias de la Salud, ¿sí? Sí. Pero Ciencias de la Salud
me tiene en calidad de préstamo en unas materias en el programa de Ingeniería de Alimentos de Ciencias Agroindustriales. Y yo ya tengo un trabajo ya adelantado que pues lo quiero presentar, ¿cierto? Para poder subir escalafón docente. Entonces, en ese caso, tendría que solicitar, para presentar el trabajo, lo tendría que presentar a cuál programa o a profesor, cuál facultad. Usted lo presenta a la facultad a la cual pertenece. Hágales claridad ahí que el trabajo es un trabajo que aporta a la facultad a donde usted presta el servicio. ¿Eso para qué? Para que la facultad donde usted trabaja le envíe la evaluación a la facultad donde usted presta el servicio y ya ellos son los que determinan si el trabajo realmente sirve o no sirve. Pero la facultad que lo asciende es la facultad a la cual usted pertenece, ahí donde debe hacer la solicitud inicial. Ah, bueno, ok. Muy amable, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo creo que pues damos por terminada esta sesión de hoy. A ustedes muchísimas gracias por toda la información que nos dieron el día de hoy. Y bueno, hasta una próxima. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Prestos a Feliz cualquier inquietud. almuerzo. Adiós a todos. Feliz almuerzo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.